discípulo, el que es discípulo de Jesús, debe de estar dispuesto a morir, debe de estar dispuesto a renunciar todo con el propósito de lograr su objetivo, ser discípulo de Jesús. Tiene que estar en Jesucristo hasta el final, o sea, una vida permanente en Jesús. Y la pregunta sería, ¿es usted un discípulo de Jesús realmente? ¿O es una persona que quiere venir a serlo? ¿O es una persona que se está engañando a sí misma pensando que lo es? Bueno, veíamos que un discípulo de Jesús es alguien que renuncia a lo que más quiere en el mundo. Y esto de renunciar a lo que más quiere en el mundo es precisamente negarse a sí mismo. Como dice el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. El mandato de Jesucristo es que uno tiene que, aun si es necesario, dejar la familia. Si la familia es un obstáculo para servir a Jesús, usted tiene que renunciar a ello. Ahora el Señor Jesús también nos enseña a que hay que dejar los bienes. Muchas veces los bienes nos tienen atorados, nos tienen amarrados de tal manera que no nos dejan seguir a Jesús libremente. Hay que renunciar a ellos. Allá en Lucas 5, 27 y 28 tenemos el ejemplo claro de un hombre que cobraba impuestos llamado Mateo o Leví. Y este hombre recibió el llamado de Jesús y en el instante dejó el banquillo, dejó el dinero, dejó los impuestos y empezó a seguir a Jesús. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así de que ser un discípulo de Jesucristo tiene que ver con el renunciar a las cosas que más queremos. ¿Qué es lo que más queremos nosotros? Nuestra propia vida, la familia, los bienes materiales. Así de que todo eso viene a sobrar cuando somos discípulos de Jesús. Tenemos que aprender de que siendo discípulos de Jesús, pues muchas veces no vamos a tener ni dónde acostarnos, muchas veces no vamos a tener ni dónde descansar. Jesucristo lo ilustra diciéndole a sus discípulos, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar la cabeza. Allá en Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62, dice, entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Imagínese. Dice en Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto nos enseña claramente que muchas veces estas cosas nos van a estorbar. Y estamos hablando de cosas materiales y estamos hablando aún de lazos familiares. Si esto nos estorba para servir a Jesús, tenemos que dejarlo a un lado. Tenemos que renunciar a lo que más queremos en el mundo para seguir a Jesús. De otra manera es muy difícil. No se puede. No puede combinarse el seguir las cosas de esta vida y seguir a Jesús. Tenemos que aprender que en todo Jesús tiene preeminencia y todas las cosas son secundarias. Así de que si lo más importante es que estamos siguiendo a Jesús de una manera fiel, algunas cosas, algunas bendiciones vendrán. Ahora, por otro lado, el ser discípulo de Jesús también nos enseña que debe de haber una permanencia en las cosas de Dios. El ser permanentes, el ser constantes, el ser estables, el ser pacientes siguiendo a Jesús. Muchas veces nosotros creemos que seguir a Jesús es estar balanceándonos entre Jesús y esta vida, Jesús y el mundo.
Muchas veces nosotros creemos que podemos ser aceptados por Dios nada más porque demostramos alguna actitud de piedad que otras personas no tienen. Muchas veces creemos que somos mejores que los demás y que eso nos va a hacer aceptables ante Jesús. Pero la verdad de las cosas es que si no somos permanentes en las cosas de Dios, no vamos a ser aceptados como discípulos de Dios. Nuestros hermanos en el primer siglo, ellos perseveraban juntos en las cosas que tenían, perseveraban juntos en la unidad con Dios, perseveraban juntos en la obra de Dios. Estos discípulos son aquellos que cuando el apóstol Pedro predicó, perdón, en el día de Pentecostés, dice que se convirtieron como 3,000 personas. Dice el versículo 42 de Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note, por favor, en la comunión unos con otros. Así de que ellos estaban participando en la comunión y tenían las cosas en común. Así de que ahí vemos la actitud y cómo nuestros hermanos del primer siglo estaban haciendo las cosas que Jesucristo había enseñado. Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 46 nos enseña que estaban unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas y también juntos con alegría y sencillez de corazón. Así de que perseveraban juntos en las cosas espirituales, en la adoración a Dios, y perseveraban juntos en las cosas seculares, como esto de comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Había alegría, había gozo, había entusiasmo, había convicción, había permanencia siguiendo a Jesús. Así de que un discípulo de Jesús es una persona que permanece en las cosas de Dios. Dice en Hechos 4:32. Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto, amados hermanos, nos enseña a la comunidad que debe de haber entre cristianos, la comunicación que debe de haber entre cristianos, el buscar la compañía de hermanos en Cristo. Ahora, aquí nosotros estamos viendo una situación difícil por la pandemia que estamos sufriendo. Posiblemente no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar, no nos podemos dar un beso santo, pero podemos estar en contacto con nuestros hermanos. Hoy tuve la dicha de que aún la ley del gobierno en cuanto a la distancia por causa de la pandemia, por causa de nuestro bien, pudimos congregarnos en el edificio, pero no adentro del edificio porque eso no está permitido ahora en el estado de Indiana, pero sí está permitido que puedes estar en el parqueadero en donde llegas y estacionas tu carro y desde ahí, desde el carro, puedes oír el mensaje de Dios. Fue tremendo, hermanos. Fue algo, es una experiencia nueva quizá, pero es una experiencia que es otra forma de que pudimos reunirnos, pudimos tomar la cena del Señor y pudimos ofrendar y pudimos orar juntos y pudimos cantar juntos y pudimos escuchar la palabra de Dios, participar la palabra de Dios, para que hubiera edificación, para que hubiera exhortación a las cosas de Dios. Así de que la permanencia en las cosas de Dios nos hace a veces hasta personas con imaginación. ¿Qué podemos hacer? No podemos congregarnos de manera normal como lo estábamos haciendo por mucho tiempo, por muchos años, como lo hizo la iglesia por mucho tiempo y como lo ha hecho en el trayecto de los años. No podemos hacerlo, pero ¿qué podemos hacer? Pues mire, esta es una solución muy buena, sin violar el aspecto de la distancia por la contaminación de este virus.
pudimos congregarnos arriba de nuestro vehículo, cada quien escuchando la palabra de Dios, un hermano enfrente predicando desde una ventana del edificio y nosotros escuchándolo por medio de una estación de radio. Ahora, esto puede ser también por medio de un altavoz. Pudimos tomar la cena del Señor juntos, pudimos orar juntos y otra vez pudimos tener las cosas en comunión. Ahora se hicieron anuncios ahí de hermanos que están enfermos, de hermanos que están en cama, de hermanos que necesitan ánimo, de hermanos que están flaqueando, de hermanos que andan fuera. Eso es el contacto con la comunidad. Ese es el contacto con la iglesia. Que nosotros somos una familia y debe de haber una preocupación como familia realmente. No estemos siendo de doble ánimo ni tampoco dando una falsa imagen. Si somos discípulos de Jesús, perseveraremos en la doctrina, estaremos unánimes tanto en las cosas espirituales como en las cosas seculares y tendremos todo en común, de tal manera que no habrá un hermano que esté pasando hambre o frío mientras nosotros tenemos holgura. ¿Pero qué más? Un discípulo de Jesús es una persona que lleva fruto. Una persona que lleva fruto ante su Señor demuestra que es un discípulo. Y el fruto es tanto de hablar la palabra de Dios, convidando a otros e invitando a otros. Y es también el hecho de evangelizar y también compartir y también ser diligentes en lo que se hace, en lo que debe de hacerse en la obra. Es agregar a nuestra fe cosas que Dios quiere que agreguemos, y es no estar ocioso, sino trabajando todo el tiempo en las cosas de Dios. Hay muchas formas, hay muchas cosas que podemos hacer en la obra de Dios. Dice allá en Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15, 8. También dice la palabra de Dios que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12, versículos del 11 al 13. Dice el apóstol Pablo, vosotros también, el apóstol Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Así de que un discípulo de Jesús lleva fruto al Padre. Y este fruto es que hable a los demás, que predique el evangelio, que siembre la palabra de Dios, que riegue la palabra de Dios, que permita que el Señor tenga de dónde agarrar fruto. También el fruto llevado a Dios es aquel fruto en lo que requiere prontitud. Hay cosas, hay necesidades en la iglesia, hay necesidades entre nuestros hermanos. No perezosos en eso, fervientes, sirviendo a ellos como sirviendo al Señor. Gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, sufridos con esperanza, constantes en la oración, orando unos con otros, unos por otros también, compartiendo para las necesidades, practicando la hospitalidad.
agregando a nuestra fe todas aquellas cosas que son de virtud, que son de una persona virtuosa. Un discípulo de Jesús es una persona virtuosa. Conocimiento de la palabra de Dios. Agregar conocimiento a nuestras vidas. Estudiando la palabra de Dios. Conociendo mejor a Dios. Pero hay otro punto muy importante, amados hermanos, lo que es ser un discípulo de Jesús. El ser discípulo de Jesús es defender la verdad. Hay muchos hermanos muy buenos, muy sinceros, que están pensando de que uno no debe de ponerse al tú por tú con aquellos que ofenden la doctrina de Dios, con aquellos que tuercen la doctrina de Dios, con aquellos que hablan mentiras en vez de verdad, con aquellos que hablan medias verdades de las cosas de Dios. Pero Dios, amados hermanos y amigos, enseña claramente que debemos defender su verdad. Y no porque Dios necesita que nosotros la defendamos, sino que al defenderla nosotros mismos nos afirmamos como personas de Dios. Dice en Judas, capítulo 1, versículo 3, Judas, el hermano del Señor, esa carta tiene un solo capítulo. El versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amados, allí la palabra amados tiene que ver discípulos, hermanos. Y este hombre tenía una gran necesidad, tenía una gran inquietud para escribir a sus hermanos acerca de la salvación común. Los discípulos de Jesús tienen la salvación en común, y no solamente la salvación, sino todas las cosas. Y la necesidad de escribir era para que exhortara a los hermanos a que contendieran ardientemente por la fe. La palabra ardientemente en la Biblia de las Américas se cambia por eficazmente. Las dos palabras son alternativamente correctas. Ardientemente o eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Se fijan? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente enfrentando la falsa doctrina? ¿Cuántos de nosotros estamos tratando de tumbar los muros de la mentira, de la falsedad, de la ignorancia? ¿Cuántos de nosotros estamos hablando la palabra de Dios aún con temor de que alguien se ofenda, de que alguien diga eso no lo debes de decir porque te va a ir de una manera mal? ¿Cuántos de nosotros somos libres? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa abertura de hablar la palabra de Dios aún sabiendo que va a haber personas que no les va a gustar? Y no es que sea la intención de predicar para ofender a alguien. Esa no es la intención. Es más, muchas veces estamos predicando a un grupo de personas que ni siquiera conocemos, pero nosotros solamente hablamos el mensaje de Dios. Cuando Cristo predicaba el mensaje de Dios. Cuando los apóstoles predicaban el mensaje de Dios. Nuestros hermanos en el primer siglo que enseñaban la palabra de Dios. Y eso traía mucha gente a Cristo, pero también traía muchas enemistades. No es nuestro deseo ofender a nadie, ni tampoco lo era el de ellos, sino que se predica la palabra de Dios y la palabra de Dios va a lastimar, va a ofender, va a hacer sentirnos mal si estamos apartados de Dios. El apóstol Pablo tenía una práctica, un ejercicio muy bueno. Y constantemente hablaba de la palabra de Dios y constantemente salían personas a tratar de refutar lo que Pablo decía. Y dice el versículo 4 de Hechos 18, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía
a judíos y a griegos, ¿verdad? Luchaba para convencer a judíos y a griegos, para convencerlos del error, para sacarlos del error. ¿Qué hacía Pablo? Discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Todos los días de reposo Pablo, como judío, se iba y se reunía para hablar de la palabra de Dios. Pero cuando hablaba de las buenas nuevas, eso era nuevo para muchos judíos y griegos y no lo aceptaban y se ofendían. Y otros empezaban a cambiar. Versículo 19 de Hechos 18 dice, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, defendiendo la verdad, defendiendo el razonamiento correcto. Muchas veces nos encontramos con pasajes en la Biblia que nos impactan, ¿verdad? A mí me impactó la primera vez que leí acerca de nuestro amado Señor cuando entró al templo y sacó a los cambistas y sacó a los animales de ahí, a los que estaban haciendo mercadería dentro del templo. Y eso no creo que haya sido muy agradable. Eso no creo, yo no creo que no haya traído enemistades. Claro que sí, trajo muchas enemistades. Muchos por esa causa aborrecieron a Jesús. Pero Jesús estaba en lo correcto. Jesús estaba enseñando de que eso era incorrecto lo que ellos hacían, porque el templo fue hecho con el propósito de adorar y servir a Dios. Ese era el propósito. Y ellos lo estaban usando como un mercado. Todos lo estaban usando para las cosas de Dios, pero también lo estaban usando como un mercado. Ya eso no era aceptable a Dios. Y entonces el Señor Jesucristo defendió la verdad. De tal manera que aún aquellos que vieron al Señor Jesús comprendieron, algunos de ellos, que el celo por las cosas de Dios lo consumía. Él mismo lo dijo: mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así es que defender la verdad no es algo cómodo, no es algo que agrade. Muchos predicadores están vendiéndose a la mentira y están vendiéndose a lo moderno, tratando de predicar lisonjas y mensajes endulzados, porque tienen miedo y aparte reciben buena bonificación. Pero eso ya no es discípulo del Señor. Eso ya es discípulo del enemigo de las almas. Así de que cuando nosotros hablamos de un discípulo del Señor, debe de ser una persona que lleva fruto a Dios, que defiende la verdad. Porque al final del día, también será una persona que reciba muchas bendiciones. Qué bonito llegar al punto de servir a Dios por amor a Dios. Y como algo que no esperaba uno, recibir las bendiciones de Dios. Es como cuando usted es bueno haciendo algo, pero usted no lo sabe, ni lo quiere saber. Usted solamente hace lo mejor y da lo mejor de sí mismo, de sí misma. Pero viene alguien y le dice: oye, qué bueno lo que haces, qué bien está eso que haces. Eso ya es extra. El estar haciendo las cosas con alegría, con gusto, es un pago que no se compara con ningún otro pago. Y todavía recibir una bendición o varias bendiciones o muchas bendiciones, eso es extra. Ahora, los discípulos en el Nuevo Testamento, especialmente los que andaban cerca de Jesús, pues comprendían, ¿verdad?, que ellos por seguir a Jesús estaban expuestos a la muerte. Ellos por seguir a Jesús estaban expuestos a los peligros del camino, estaban expuestos a los peligros del mar, a los peligros del desierto, a los peligros de los lugares inhóspitos, aún al peligro de las grandes ciudades, de los pueblos enardecidos por la idolatría. Y una vez el apóstol Pedro, por los 12, le preguntó a Jesús:
¿qué pues recibiremos nosotros? Todo lo hemos dejado, Señor. Hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué recibiremos? El Señor Jesucristo les dijo, no hay quien haya dejado todo por mi causa que no reciba 100 veces más. Eso está registrado en Marcos 10, 28 al 30 y también en Lucas 10, 28 al 30. Qué interesante, ¿no? 100 veces más, o sea, el 100 es un número simbólico, muchas veces más. Pero realmente cuando uno está sirviendo al Señor, recibe muchas bendiciones que uno ve que las demás personas no tienen. Y no es que uno se sienta dichoso porque, yo tengo esto y ellos no lo tienen, no, pero da tristeza. Y también da gusto de pensar, yo estaba en esa situación, pero ahora estoy del otro lado. En ese sentido. En Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3, fíjese, Oseas 6, del 1 al 3, está ya haciendo un llamado el profeta Oseas al pueblo de Dios. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató. Ahí está hablando de una palabra clave, arrebató. El Señor había arrebatado a Enoc, no sé si se acuerdan, pero también arrebató a Elías, ¿se acuerdan? Que lo subió al cielo sin haber visto muerte. Venid y volvamos a Jehová porque él arrebató. Y luego dice, y nos curará, y hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Ahí habla de la resurrección. En el tercer día nos resucitará. Allí está hablando el profeta de la resurrección hecha por medio de Jesucristo. Y viviremos delante de él. Y aquí lo importante del versículo 3 es, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Así como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia y como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El conocer a Dios, el proseguir adelante de Dios, adelante hacia Dios, perdón. Allá en Juan 8:12 dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué pasará? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recibe muchas bendiciones, recibe la luz de la vida para no andar en tinieblas. Recibe el conocimiento de Dios para conocer y seguir mejor a Dios. Son bendiciones, grandes bendiciones que recibe el que es discípulo de Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las bendiciones, hermanos, es que el Señor nos conozca, que podamos reconocer la voz de Jesús, que podamos saber cuándo es mentira y cuándo es verdad. El Señor Jesucristo dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En Juan capítulo 12, versículo 26. Muchas bendiciones. Si alguno sirve a Jesús, es una persona que está siguiendo a Jesús. Y donde Jesús esté, ahí va a estar también el servidor de Jesús, el seguidor de Jesús. Y el Padre Celestial le dará honra. La honra, hermanos. El hecho del reconocimiento divino. Por causa de haber seguido a Jesús. Por causa de estar siguiendo a Jesús. Un reconocimiento. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros fuimos llamados para recibir bendiciones de Dios. Nosotros fuimos llamados para seguir el ejemplo de Jesús. Nosotros fuimos llamados para ser ejemplo como Jesús lo fue.
que sigamos sus pisadas. Si nosotros seguimos las pisadas del Señor, somos ejemplo. El apóstol Pablo dijo, hagan como yo hago. Tienen un comportamiento como yo se los he dicho. El apóstol Pablo era un ejemplo a seguir. El apóstol Pedro dice que Cristo es nuestro ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Qué quiere decir? Sigamos su ejemplo y asimismo ser ejemplo para otras personas. Primera de Pedro 2:21. Y todavía hay un pasaje más que quiero compartir con usted. Hay muchos. Se puede contar por cientos, pero este pasaje es sumamente significativo. Hablando de los 144,000, que no son 144,000 literales, como lo dicen algunos amigos religiosos, pero son 144,000 en el sentido simbólico y abarca a todos los salvos, de todas las edades, de todos los tiempos. Dice de ellos, hablando en profecía, porque es algo que todavía no termina. Todavía muchos de los que se van a salvar están vivos en el mundo, están vivos en esta vida. Dice el apóstol Juan, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Se fija, el apóstol Juan, sirviendo como medio de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de aquellos que fueron redimidos, de todos los redimidos de todos los tiempos, en el fin del mundo. Estos serán los que fueron redimidos, los que no se contaminaron. Está hablando de los que no pecaron, de los que se limpiaron del pecado. Cuando dice, pues son vírgenes, está hablando de personas que se conservan limpias delante de Dios, que se conservan puras delante de Dios. No está hablando de vírgenes en el sentido físico, sino que está hablando de virginidad espiritual, de limpieza espiritual, de pureza espiritual. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, así de sencillo. Los que no se contaminaron con mujeres, los que son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que fueron redimidos, los que fueron rescatados por Jesús, los que fueron salvados de sus pecados, por haberse arrepentido, por haber aceptado el plan de salvación, por haberse bautizado para perdón de sus pecados. Estos fueron redimidos de entre todos los hombres, aquellos que no querían con Jesús. Estos sí quisieron, así de que estos fueron redimidos de entre todos los demás y fueron como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4. Apocalipsis 14:4. Amados, gracias por su fina atención. Voy a dar la conclusión. Cualquier pregunta o comentario que tenga acerca de este sermón, con toda confianza, mándenme mensaje, texto, ya sea por Messenger o ahí mismo en donde puede comentar ahí en mi muro de Facebook. Pero para concluir, el ser un discípulo de Jesús, el ser un discípulo verdadero no es conformarse a estar en la vida como se está. Siempre se tiene que estar buscando. Ahorita muchos hermanos han llegado a la conclusión de no congregarse por las medidas, pero siempre hay que estar buscando cómo hacerlo. Siempre se puede encontrar la forma. Hace días, precisamente el miércoles, el domingo pasado, hermanos de Alabama, hermanos de Calera, me sorprendieron. Estaban reuniéndose en la propiedad de uno de los hermanos. Toda la iglesia ahí. Como iglesia acordaron irse a reunir ahí y fueron y se reunieron ahí y estaban sirviendo al Señor como iglesia en un lugar amplio donde podía haber una buena distancia entre cada uno de ellos. Ya les platiqué de la forma en que nosotros ahora tomamos el hecho de hacerlo adentro de los carros y que un hermano nos esté predicando por medio del radio. Ahí está el hermano,
ahí está con nosotros, pero a una distancia prudente para evitar que vayamos a contaminar al hermano o que el hermano nos vaya a contaminar. Se toman las medidas necesarias y se puede hacer. El ingenio es valedero si no se viola la palabra de Dios. Muchos enseñan que no se debe hacer nada, pero siempre tenemos que estar activos en el Señor. Por mientras, y en caso de que no podamos reunirnos por esta causa o por cualquier otra, hay muchas formas de estar agradando a Dios. Y si no podemos reunirnos, Él sabe, Dios sabe que no podemos hacerlo. Y si oramos, a lo mejor Él abre por ahí nuestro entendimiento y nos dice, ok, le puedes hacer de esta manera para estar reunidos. El tomar la cruz es estar dispuesto aún a morir por Jesús nuestro Señor. El ser un discípulo de Cristo requiere renunciar a uno mismo, y si es necesario dar la vida por Jesús, debemos de estar dispuestos a dar la vida. Él bendice y sus bendiciones son invaluables. Sus bendiciones son para esta vida y para la vida eterna. La persona que vive fiel a Dios tiene de qué gozarse todo el tiempo, pero también tiene el conocimiento de alegrarse con los que se alegran y de entristecerse con los que se entristecen, y de estar constantemente buscando la forma de estar sirviendo a Dios como Él quiere que le sirvamos. Usted ha escuchado la verdad en esta ocasión por medio de este medio, valga la reabundancia. Usted sabe que Cristo vino a morir por los pecados de todo el ser humano y que tiene el Señor la potencia y el poder y la capacidad para salvar a todo el mundo. Pero sabemos que no todo el mundo quiere a Jesús. La pregunta es, ¿usted está sirviendo a Jesús? Hermano, si usted está caído de la gracia, usted necesita arrepentirse y seguir adelante en el camino del Señor. Amado amigo, si usted sabe que no ha hecho un compromiso con Jesucristo, usted puede, después de creer esta palabra, arrepentirse de sus pecados y confesar que Cristo es el Hijo de Dios, bautizarse para perdón de pecados. Yo le aseguro que si usted está oyendo la palabra de Dios ahí, o en compañía de algún hermano o hermana, puede pedirle ayudas a ellos para que lo bauticen y así venga a la salvación y siga, como decíamos, en el punto de perseverar, de ser permanente en las cosas de Dios. Y de esa manera usted será bendecido en esta vida porque empezará a gozarse de las cosas de Dios y luego será bendecido eternamente. De tal manera que el mismo Dios, nuestro Padre Celestial, le reconocerá y sabrá que usted es su hijo y podrá decir, Él es hijo mío también. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Habrá una repetición de este mismo sermón a las 6 de la tarde. Gracias y que el Señor les bendiga, y yo estoy muy contento de haberles servido. Hasta la próxima.